Buenas tardes a todo el público que sigue la red de CONADE y por ende Cuarentena Política. Soy Lirio Fuertes, un gusto compartir con ustedes una entrega más hoy 20 de diciembre, a pocos días de la Navidad, también para cerrar el año. El programa de hoy es bastante particular, haremos un balance, también le podemos decir un anuario de los hechos políticos, sociales más importantes de esta gestión, entre ello el gobierno de transición de Áñez, qué es lo que realmente hace el Tribunal Supremo Electoral, la corrupción y el uso indebido de bienes, la auditoría electoral independiente que el CONADE lleva adelante, la gestión autoritaria del COVID, qué pasó con el fraude electoral del 2019. Hemos estado en una gestión sumada en crisis política, social y sanitaria, con las noticias y la coyuntura actual que parece esto se alarga y se agrava. Es en este sentido que quiero presentar a Manuel Morales, quien estará compartiendo con nosotros este balance anual desde la red CONADE. Manuel, buenas noches. Tiki Tawara, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta presentación que busca hacer lo que Tiquita ya les adelantaba, ¿no? Esto es una especie de anuario, vamos a ver qué es lo que ha pasado este 2020 para poder establecer con absoluta claridad las particularidades de la coyuntura, pero este va a ser un anuario un poquito distinto, ¿no? Como ustedes están viendo, vamos a actuar desde los actores. Este va a ser un análisis interesante en base a la incidencia que ha hecho el CONADE y por lo tanto va a ser una rememoranza del 2020 con dos temas, la transición y el tema de las elecciones. En ese sentido, vamos a empezar este primer bloque haciendo un balance durante el 2020 de qué fue el gobierno de transición. Entonces, para eso no vamos a entrar mucho a ver lo del 2019, salvo las tres tareas que tenía el gobierno de transición. Uno, elegir nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Dos, garantizar nuevas elecciones. Y tres, pacificar el país a través de una investigación imparcial y castigo a los autores de la violación a los derechos humanos, pero también a los que violaron el proceso electoral del 2019 y todas aquellas irregularidades que se presentaron y que generan un clima de enfrentamiento y de convulsión social. Entonces, el año 2020 empieza muy caliente porque ya en noviembre había habido los conflictos, ¿no? Estos movimientos sociales que seguían viniendo con ese plan de dar un golpe de calle, esas acciones coordinadas que se realizó durante el gobierno de Evo Morales entre funcionarios del Estado y movimientos sociales armados con dinamitas, en fin, ya veníamos de un mes de diciembre complicado también, ¿no? Pero el 22 de enero era una fecha terrible, ¿no? Porque por un lado el MAS había generado un plan para llegar al 22 de enero y inmediatamente declarar que el gobierno de Yanine Áñez fenecía en su mandato. Entonces esto generó realmente todo un conflicto, pero paralelamente ya se había estado eligiendo a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Y finalmente el 7 de enero se publica el calendario electoral y se esperaba además un fallo del Tribunal Constitucional acerca del tema de la prórroga. Fíjense que nosotros sacamos un comunicado el 22 de enero, antes del 22 de enero, señalando la necesidad de que no se dé la prórroga del mandato de diputados y senadores. Sin embargo, ahí había un problema adicional. Y este problema adicional era que también deberían cumplir su mandato gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales y autoridades regionales. Entonces, realmente se planteó un conflicto para el 22 de enero. Si se eliminaba la prórroga del mandato de todos, se iba a generar un vacío de poder. Por lo tanto, se esperó que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse y evidentemente se dio un pronunciamiento dando una prórroga en el mandato a todos, es decir, al gobierno, a los gobiernos subnacionales y a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Y aquí tenemos dos fotos que son muy importantes y son muy gráficas, que van a ayudarnos a contextualizar este inicio del 2020. En primer lugar, el MAS acepta la renuncia de Evo Morales y con ello cierra su ciclo en medio de divisiones. Esto se da el mismo 22 de enero, es decir, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la bancada del MAS, acepta la renuncia de Evo Morales, lo hace el último día de su gestión, pero lo hace, de tal manera que con eso se cierra este ciclo de supuesto golpe de Estado, en fin, que se había dado. Pero además el MAS estaba en ese momento muy dividido, dos corrientes, fíjense ahí la fotografía, una corriente del entorno del Evo y otra corriente de nuevos actores desde el Parlamento, desde el Senado y la Cámara de Diputados. Y en la segunda fotografía tenemos una de las fotos tal vez más simbólicas que reflejan y ponen como gráfica la situación del gobierno de transición. Esta fotografía a veces la hemos utilizado varias veces, pero para graficar, ¿no? Cómo el Parlamento, la Asamblea Legislativa, a través de Eva Copa, presidenta del Senado, colaboró con el proceso de pacificación, pero también colaboró con el tema de la elección de los nuevos vocales, la elección a través de una ley de la nueva fecha para elecciones, la definición. Y esta fotografía uno la entiende mejor ahora viéndola, porque esta fotografía refleja esas sentencias del Tribunal Constitucional que amplían el mandato tanto del gobierno de Áñez como de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las gobernaciones subnacionales y los municipios que creo que son mal denominados subnacionales. Entonces, el 22 de enero se da el cierre de este conflicto y de ahí ya nos entramos directamente a la gestión del gobierno, pero no bien pasan unos cuantos días, 4 días, 2 días en realidad, el 24 de enero, el día de a las citas, se inscriben las candidaturas para el proceso electoral que iba a ser el 3 de mayo y ahí quedamos sorprendidos con la postulación de la señora Yanine Áñez dentro de un acuerdo de varios partidos políticos para postularse a la presidencia. Y fíjense que de manera inmediata el CONADE saca un comunicado y hace varias declaraciones a partir de sus voceros hasta el día 28, donde absolutamente descartamos la posibilidad de que Yanine Áñez pueda postularse. Esta parte es muy importante porque además la posición del CONADE se da en medio de una crítica muy ácida que se hace a los partidos políticos que no fueron los protagonistas de la lucha por la defensa de la democracia ni la defensa del 21F, pero que ahora daban un paso oportunista, lo dijimos con absoluta claridad, de intentar sacar provecho del proceso de transición constitucional que tanto había costado y que da una garantía, digamos, para que podamos generar la pacificación del país. Entonces, este documento es muy importante porque nos ayuda a desmentir esas voces desde los masistas y gente absolutamente desubicada que en algunas redes sociales atribuyen a que el CONADE ha sido parte del gobierno de Yanine Áñez o que Yanine Áñez ha sido nuestra criatura. Eso en ningún momento. Lo que se ha hecho es generar un proceso de defensa de la democracia y el proceso constitucional se lo abrió. Si no estaba Yanine Áñez, hubiera aparecido otra persona. Pero ¿cuál es el otro hecho de gravedad que se da el 2020? Es el tema de la pandemia, ¿no? Y esta pandemia empieza el 1 de marzo. Fíjense ustedes, en la parte inferior izquierda está febrero. En marzo empiezan los primeros casos. Y esta curva que va a tener su pico en los meses de julio, agosto, septiembre, es muy importante porque luego tenemos un descenso y luego ahora estamos entrando a una segunda ola. Pero este gráfico es muy importante porque nos va a ayudar a ver cuál ha sido la realidad del COVID-19 y para ver cómo se ha actuado políticamente en la coyuntura. Porque van a darse cuenta que en esta línea de tiempo creo que el CONADE ha actuado de manera correcta y vamos a explicar por qué. Lo que queremos decir absolutamente claro es que la gestión de la pandemia por parte de la señora Yanine Áñez y su gobierno y todos sus ministros ha sido un desastre.
Y esto no lo estamos diciendo ahora como evaluación de fin de año, lo hemos dicho de manera reiterada y ustedes pueden apelar a los medios de comunicación. Hay un registro de las declaraciones de los voceros del CONADE que durante, sobre todo el mes de mayo, de manera insistente, señalamos que la gestión de la pandemia era un desastre. Pero fíjense, en este cuadro se ve que el 7 de mayo es una fecha muy importante en la gestión de la pandemia porque el gobierno decide suspender la cuarentena rígida y dar inicio a esta cuarentena dinámica, es decir, la desaceleración o la desregulación de las medidas de control social, de inmovilización de las poblaciones. Y fíjense que ha sido tan desafortunada levantar la cuarentena rígida que esto se hizo el 7 de mayo, pero si ustedes se fijan, el 7 de mayo recién estaba empezando la pandemia. Y ha sido durante todo el pico de la pandemia, ahora la bajada y este segundo rebrote que se está dando, que es donde realmente se han dado los casos más graves, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. De manera urgente, el CONADE, no solamente que se ha dedicado a la actividad política, sino que conjuntamente con el COINDE, que es el Comité Nacional de Defensa de la Democracia en el Brasil, organizó un servicio online, en línea, para capacitar a los médicos bolivianos, tanto de acá como del exterior, a través de unos cursos virtuales que si ustedes entran a la página del Facebook del CONADE, van a ver que los cursos han sido aproximadamente más de 60, con diferentes temas, con una cantidad de más de 150 médicos bolivianos que residen en la Argentina, en el Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Singapur, y por supuesto médicos bolivianos que han participado desde Ribera Alta, Potosí, Santa Cruz, etcétera, etcétera, generando un conocimiento a través de cursos de autoformación, de autocapacitación, que creo que se han constituido en un aporte silencioso que se ha hecho desde el CONADE para enfrentar el coronavirus. Es decir, cuando hablamos de evaluar la gestión del coronavirus, tenemos toda la moral y todo el conocimiento y el aporte necesario para hacerlo. No estamos haciendo una crítica al sistema de salud o al anterior gobierno de Yanine Áñez desde un cómodo escritorio, sino que hemos estado involucrados y acá está la documentación que además señala que no solamente hemos desarrollado acciones de capacitación, sino que hemos sido la única organización nacional que ha presentado una serie de solicitudes para la repatriación de los bolivianos y bolivianas que se encontraban en el Brasil. Acuérdense que también en Chile estaban atravesando un momento muy doloroso cuando miles de bolivianos o cientos estaban en la frontera y no se los dejaba entrar, y luego se les impuso una cuarentena que era natural, que era normal, pero el gobierno de Yanine Áñez también en eso fue bastante insensible, no permitió la repatriación inmediata de los bolivianos, aplicándoles obviamente las pruebas de bioseguridad necesarias. Entonces, nosotros desde el CONADE hemos hablado incluso de hermanos bolivianos en el Brasil que han fallecido y que además la pandemia en el Brasil se estaba dando de manera ascendente, de manera muy violenta, ¿no? El otro tema que hemos tratado como CONADE es el tema de la corrupción. Y realmente no vamos a hacer leña de árbol caído, pero el tema de la corrupción en el tema de los respiradores realmente ha sido un tema inaceptable, intolerable de parte del gobierno de transición, ya que estábamos en una situación de calamidad, de desastre sanitario, y en ese sentido también a través del programa Cuarentena Política, en uno de los primeros programas hemos hablado de la corrupción, de la desinstitucionalización con la desaparición del Ministerio de Comunicación, y hemos hecho algunas denuncias muy puntuales desde esta corrupción que se dio desde el Ministerio de Comunicación y otras entidades del Estado, pero que además estaban muy vinculadas a un esquema de autoritarismo. Concretamente, el Decreto Supremo 4231, fíjense, señalaba en uno de sus párrafos que las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecten a la salud pública,
generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal. No se explica qué delitos. Este decreto fue terrible porque intentó crear nuevos delitos, pero además intentó frenar toda forma de escritura, incluso de producción artística que se oponía al tema de la cuarentena. Y si bien la cuarentena se cumple, se tiene que cumplir o se ha cumplido, eso no implicaba que la gente no tenga el derecho y la libertad de la expresión. Entonces, podemos señalar que la desaparición, ¿no?, del Ministerio de Comunicación no ayudó a la gestión de la cuarentena, no ayudó a transparentar los recursos para enfrentar el COVID-19, tampoco ayudó a esclarecer los actos de corrupción que se desarrollaban, ni a desbaratar las relaciones con la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo, para aprobar los famosos créditos. A estas alturas del partido, lo llamaremos así, ya la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la prórroga de sus mandatos, de ser una asamblea arrinconada en el mes de enero, de ser una asamblea legislativa a la cual se le podía haber suspendido sus mandatos, ya para estos meses había recobrado fuerza, vigor, y se intentaba posicionar como un gobierno dual, un gobierno paralelo al gobierno de Yanine Áñez. Queremos señalar que durante la gestión del gobierno de Yanine Áñez se utilizó casi el 14% del Producto Interno Bruto, pero de esto se pagaron 4.3 en bonos y 9.5% del PIB más o menos se destinó al sistema financiero, un sistema financiero además insensible con los pequeños prestamistas, mientras que a las pymes se les prometió mucho dinero, a las MIPES, y nunca se les dio. Los créditos durante el gobierno de Yanine Áñez fueron exclusivamente para la gran banca y para el sector empresarial. El mismo ministro Parada hizo que el sistema bancario vaya a cobrar los intereses en plena pandemia y que incluso se generen nuevos intereses por lo esto realmente generó una protesta en los sectores pequeños, medianos, y dio a entender que este era un gobierno autoritario, pero además permitió vislumbrar que este era un gobierno prácticamente de los empresarios. Con Yanine Áñez subieron como ministros básicamente las figuras más destacadas del agronegocio cruceño. Es decir, el gobierno de Yanine Áñez parecía un gobierno exclusivamente de la élite cruceña, de esa élite vinculada al agronegocio. La mayoría de sus ministros han sido destacados dirigentes del agronegocio, pero además se pusieron a la tarea de asaltar los recursos del Estado, aprovechando la cuarentena, algo realmente imperdonable, y con la activa participación del gobierno de Yanine Áñez para hacer un drenaje de estos recursos. Esto el CONADE lo denunció en su debido momento y hay registros audiovisuales, hay registros periodísticos de lo que les estamos diciendo. La oposición del CONADE al agronegocio en su campaña por asaltar los recursos del Estado fue algo destacado por el CONADE y por eso es que lo hicimos con absoluta claridad y con absoluta transparencia, y eso también mostró que durante el gobierno de Yanine Áñez nunca el CONADE estuvo al servicio de este régimen, sino que fuimos altamente críticos, pero al mismo tiempo también hemos defendido y lo seguimos haciendo y lo vamos a hacer, que el gobierno de transición constitucional fue necesario frente al vacío de poder que Evo Morales dejó cuando renunció. Fíjense que ya para el 22 de abril, otra de las acciones en las que el CONADE se involucró fue el tema de exigirle al gobierno la inmediata paralización de las quemas de los bosques, de los paquetes de las leyes incendiarias y de los transgénicos que el anterior gobierno había estado intentando introducir. ¿Eso qué significa? Que el gobierno de Evo Morales fue pues también un gobierno pro transgénico. Y se solicitó junto a un montón de otras organizaciones a las que les reconocemos también su valiente participación, pero que no las vamos a mencionar porque son realmente un conglomerado muy grande alojado en la Asamblea por la Defensa de los Bosques y de la Vida de Bolivia. Se pidió entonces una cuarentena permanente de los bosques, una suspensión de todas las quemas descontroladas para salvar la naturaleza y la humanidad. Pensábamos que durante la pandemia no podía haber otro peor desastre que se empiece nuevamente a quemar
los bosques en la Chiquitanía, en la Amazonía y en el Chaco boliviano. En esta misma línea, el CONADE el 30 de julio reitera la solicitud al gobierno transitorio para que se abrogue el paquete de normas incendiarias. Se les recuerda a la señora Yanine Áñez que una de las resoluciones del Cabildo fue precisamente la abrogación de estas normas incendiarias, y también les recordamos públicamente por escrito que aproximadamente el 27 o 28 de diciembre del 2019, ella se comprometió frente al CONADE a estudiar la abrogación de estas normas, que nunca las realizó hasta el momento que se fue del gobierno, salvo un decreto que luego les voy a explicar en qué ha consistido. A estas alturas del partido, el 11 de agosto, y estamos hablando más de la mitad del año, el CONADE saca un documento que es muy importante y lo voy a leer de manera muy particular, donde señalamos que la única salida a la crisis pasa por la solución política y democrática. Voy a leer los puntos y ustedes se van a dar cuenta de por qué les estamos haciendo este anuario, este balance del gobierno de transición desde el punto de vista del CONADE, porque cada uno de los puntos que les voy a leer tiene absoluta pertinencia y realmente creo que fue planteado en el momento preciso y tiene una repercusión política que ustedes se van a dar cuenta en cada uno de los puntos que les voy a pasar a leer. El primero, que el Tribunal Supremo Electoral, en apego al mandato constitucional de organizar el proceso electoral, ha establecido una fecha de elecciones para el 18 de octubre y que este es el punto de acuerdo que todos los órganos del Estado deben respetar y viabilizar, así como las fuerzas políticas y la ciudadanía en general. Les voy a comentar posteriormente, cuando hablemos del Tribunal Supremo Electoral, que fue el CONADE, una de las organizaciones, tal vez la única o la principal, que se opuso a que las elecciones sean el 6 de septiembre, y cuando el Tribunal Supremo Electoral indicó que la nueva fecha era el 18 de octubre, manifestamos nuestra satisfacción que, dadas las presiones, los intereses sectarios de actores antidemocráticos y oportunistas que han impuesto al país su agenda política partidaria por encima de la agenda sanitaria contra la pandemia del COVID-19, por consiguiente, reconocemos que la salida a la crisis deberá ser política. Es decir, a estas alturas del partido ya nos dábamos cuenta que la fecha del 18 de octubre obligaba a que tengamos que asistir masivamente a las elecciones e incluso dejar a un costado la posibilidad de que el COVID-19 genere un gran impacto en la salud de la población. C, que el movimiento al socialismo y sus integrantes, así como organizaciones sindicales y sociales cooptadas y dependientes, son una fuerza antidemocrática que, amparada en la transición constitucional democrática, insisten en sus acciones sediciosas, puchistas, golpistas, generando un bloqueo de caminos, así como de suministros médicos y de alimentos que se constituyen en un crimen de lesa humanidad, violadores de los derechos humanos del pueblo boliviano. Y a esas alturas el MAS estaba haciendo sus movilizaciones con el argumento de que Yanine Áñez estaba prorrogándose en su mandato, alterando las fechas de las elecciones. Fíjense cómo iba la manipulación del MAS, pero generando ese mismo estado de movilización de sus sindicatos que en noviembre habían salido a los caminos a respaldar al gobierno de Evo Morales, que a propósito había huido cobardemente del país. El gobierno de Yanine Áñez ha desaprovechado el enorme capital político entregado por la movilización democrática del pueblo boliviano frente al fraude electoral del régimen de Evo Morales, que pretendía continuar perpetuado en el poder. Que la delicada tarea encomendada de pacificar el país no ha sido cumplida por Yanine Áñez, por el contrario, la postulación como candidata a la presidencia fue decepcionante y muestra de puro oportunismo, alimentando políticamente al MAS, que de estar políticamente derrotado a finales del año 2019, levanta cabeza generando un peligroso poder paralelo desde la misma Asamblea Legislativa Plurinacional. Que las medidas sanitarias y económicas contra la pandemia del COVID-19 no han sido correctamente administradas desde los órganos del Estado, generando una ruptura de la cuarentena desde diferentes sectores cuyos efectos inmediatos son el incremento de los contagios, el dolor por la pérdida de vidas
el colapso del sistema de salud, agravados por hechos de corrupción vinculados a los suministros de respiradores, ausencia de pruebas, en una espiral de improvisación. Que no hay una transparencia de los recursos destinados a la lucha contra el COVID-19, ni en otras áreas, que se han elaborado planes de agricultura y empleos orientados a beneficiar diligentemente al sector financiero y empresarial, que se pretende introducir transgénicos vulnerando la norma constitucional, que hay un peligroso proceso de endeudamiento externo, aspectos que no deberían ser heredados al próximo gobierno, y más aún, que el país ingresa a una peligrosa presencia de quemas en la Amazonía y Chaco, como el particular caso de la Chiquitanía, sin que se abroguen las normas incendiarias vigentes en el país. Considerando los aspectos anteriores y otros más, el CONADE anuncia las siguientes acciones. 1. Apoyo al Tribunal Supremo Electoral y exigencia de que asuma todas las medidas de bioseguridad que garanticen el derecho a la vida y la salud para que el día de las elecciones y todo lo referente a la misma, garantizando que los bolivianos tengan un gobierno democrático electo posicionado en 2020. 2. Convocamos a la movilización democrática para el 18 de octubre a partir del autocuidado, asistiendo masivamente a las elecciones para solucionar políticamente la crisis que vive el país. 3. Considerando el escenario político, pedimos al pueblo boliviano concentrar el voto en una opción política y que dicha opción, beneficiada con la voluntad popular, deberá saber que no recibe un cheque en blanco, que el pueblo boliviano estará vigilante y que ejercerá control social activo sobre su voto. 4. Rechazamos que sectores civiles salgan a enfrentar a los violentos, golpistas, masistas e incluso terroristas, bloqueadores y provocadores, ya que esta es una función del Estado. Así como para preservar la lucha por la defensa de la democracia de octubre y noviembre del 2019, denunciamos las acciones de terrorismo de Estado que desarrollaban los movimientos sociales armados del MAS con dinamitas y cobijados por las fuerzas de represión del Estado, golpe de calle. Hoy no podemos aceptar que sectores cívicos o sociales actúen como fuerzas parapoliciales. La salida es política y la comunidad y organismos internacionales de forma objetiva e independiente deben acompañar, pronunciarse e instar a que la paz y los derechos humanos del colectivo de los bolivianos esté siempre por encima de todo el interés político partidario. CONADE asumirá todas las acciones para articular la resistencia democrática, defender los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que la línea del CONADE ha sido absolutamente clara en la coyuntura. El 1 de octubre ya señalamos el descalabro del gobierno de Áñez y alertamos que se están procediendo a elaborar decretos supremos express de procedimientos abreviados para el tema de los transgénicos y hemos rechazado que se den adelante todas estas medidas del gobierno transitorio. Aquí tenemos un documento donde hemos publicado la estafa millonaria en el FEC, que era una acción que el ministro Murillo estaba desarrollando en Cochabamba para intentar privatizar esta empresa y devolver supuestamente las acciones de esta empresa que había sido nacionalizada, pero con probablemente daño económico a los intereses del Estado. Esta fue una acción muy particular que lo realizamos el 2 de octubre. Ya para el 7 de octubre, dentro del descalabro del gobierno de Áñez, mostramos a la opinión pública el decreto supremo 4334 que sacó Yanine Áñez para seguir manteniendo la quema de los bosques en el Beni y en Santa Cruz, pero al mismo tiempo derogando ella misma el artículo 3973 del señor Evo Morales. Ahora, el día de hoy, el gobierno ha anunciado que va a abrogar casi todos los decretos supremos del gobierno transitorio, incluido el de los transgénicos. Habrá que ver qué pasa con este decreto supremo, el 4334, porque si lo abroga, volvería a sacar una norma como la 3973 de Evo Morales. Esa va a ser la pregunta que vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla. Con esto estaríamos acabando esta parte que nos permite ver qué es lo que ha pasado con el gobierno de Yanine Áñez y por qué este ha sido un gobierno que ha significado también la derrota de todos los actores que han estado con este gobierno apoyándola políticamente y que una de las posibilidades
más preocupantes que tiene este gobierno en el futuro inmediato es la posibilidad de un juicio de responsabilidades que estaría en ciernes por todo lo que hemos descrito hasta aquí, Tiquita.